Bienvenidos a la casa de Dios. Les invito a que abran sus Biblias, por favor, en segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios 9. Vamos a leer los versos 12 a 15. Segunda carta de Pablo a los Corintios 9, 12 a 15. Le voy a pedir que me acompañe a leer. Vamos a leer fuerte, hermanos. Acuérdese, es para el Señor. Dice así la palabra de Dios entonces. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. La generosidad de los hijos de Dios siempre va a evidenciar que los creyentes estamos conscientes de lo importante que es demostrar de verdad que nuestro afecto y amor fraternal no es solo algo teórico, sino algo que va mucho más allá que eso. Es algo práctico y real, y que esa práctica verdadera, sincera y que tiene su razón de ser en el corazón mismo de Dios, al ser una realidad entre nosotros, el pueblo de Dios, va a honrar y glorificar a Dios siempre. El tema de esta reflexión es: nuestra generosidad glorifica a Dios. Hemos llegado al final del análisis de estos dos capítulos que comenzamos ya hace bastantes domingos. Como dije, algunos pasajes fueron muy breves, otros se alargaron un poquito porque es a veces complicado separar un poquito más de lo que se hace. Si no rompemos el sentido del texto, y es lo que no hemos querido hacer. Esta vez cerramos con los versos de 12 al 15 que ya leímos. Y bueno, ha sido una lucha de verdad, aunque a veces me decía alguien, pues parece que no. Bueno, es una lucha de verdad tratar estos temas, y este tema en particular, hermanos, desde este lugar, como dije desde un principio, de mi parte, porque gracias a Dios todos somos de acá, pero no quisiéramos jamás que nadie cambiara su forma de pensar con respecto a que tratamos este tema porque está en el orden que vamos estudiando la Biblia. Y no aprovecho, hermanos, de ninguna forma para poder, como he dejado claro ya muchas veces, incidir en su mente, en su corazón, para sacar ningún provecho de ninguna cosa, ¿verdad? Por eso digo que ha sido una lucha intensa en mí particularmente, debido precisamente, hermanos, a las malas experiencias que se tienen por todos lados hoy con líderes eclesiásticos, pastores, ¿verdad? Que se llaman pastores porque a veces por necesidad, llamémosle de esa forma, o necesidad, están allí. Alguien les dijo, ahora te pongo, y no fue Dios, fue el dedo de un hombre el que le dijo, te pones ahí y ahí estás. Entonces, muchos líderes eclesiásticos han tendido a convertir la obra de Dios en una especie de campo financiero, en donde el más hábil se lleva la mejor tajada, en donde, sin importar el impacto que esto ocasione en el corazón de muchos creyentes que decepcionados se salen de las iglesias diciendo, son unos aprovechados, son unos farsantes, y se van con la idea de que, pastor, ya sé qué clase de persona es. Pues si no lo conoces, ¿cómo puedes opinar de alguien a quien no conoces lo que no sabes? Como bien dice el dicho, si quieres dar cuentas de alguien, vive con él, anda con él, ten una relación con esa persona para que te des una idea de qué tipo de gente es y vas a saber quién es. Pero sí, efectivamente, claro que sí, hay muchos a los que no les importa lastimar la obra de Dios,
afectar a personas que se están acercando con un corazón sincero a Dios y de buenas a primeras quieren quitarles lo que es suyo, ¿verdad? Están buscando nada más enriquecerse con la fe de muchos a los que Pablo llama aquí ingenuos, a quienes se engañan quitándoles su dinero y bajo pretexto de la práctica de su fe, tratan de quitarles lo más que pueden, ¿verdad? Desgraciadamente hay gente pues que se deja abusar porque ignoran la palabra de Dios y entonces les piden y dan, exigen y dan. Usan el nombre de Dios para poder explotar a la iglesia del Señor y la gente muchas veces no alza la voz porque por respeto, ¿verdad? Aún a pesar de todo, por respeto, dicen, está bien, no voy a dar, pero tampoco me voy a quedar y tampoco me voy a congregar ya. Todos son iguales. Entonces, vamos a ver, hermanos, hoy cerrando este párrafo de los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, a concluir ese tema acerca de la actitud de la iglesia y del creyente en cuanto al dar para las necesidades de otros creyentes y la obra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que Pablo nos quiere decir hoy de nuevo, o Dios a través de las palabras de Pablo escritas aquí en la palabra del Señor, y que van a guiarnos a comprender un poquito más. Yo espero que sí. Dije ya en alguna ocasión, no sé cuándo vamos a volver a tratar este tema aquí. Afortunadamente no estamos buscando pretextos para hablar de dinero, y será en alguna otra ocasión en que se vuelva a tratar el tema, ¿verdad? No sé cuándo, y cuando sea, va a ser exactamente con la misma actitud y el mismo propósito, y es aprender de la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo en el verso número 12, que ya leímos, porque la administración, dice Pablo, de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también, dice, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Al parecer, las palabras ministración y servicio que Pablo usa en este verso 2, hermanos, se toman aquí como sinónimo. Algunos intérpretes, teólogos, tratan la palabra ministrar y servicio como una sola, y dicen que se refiere a la misma acción. Si tomamos las palabras por separado, la palabra ministrar indica el desarrollo de un trabajo, de alguna labor que se realice para el bienestar espiritual de las personas, de alguien individualmente, o ya bien de la obra del Señor, que es la iglesia. Y la palabra servicio que Pablo usa aquí en este verso 12 también viene de la palabra original diaconía, que habla específicamente de eso, de un servicio particularmente encargado a hombres o personas que se deben realizar dentro de la obra del Señor localmente. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esto es Hechos capítulo 6. Usted recordará que en ese momento la iglesia estaba creciendo y bueno, muchas personas, como hemos dicho muchas veces, dicen que la mayoría de los creyentes en la iglesia en Jerusalén eran muy pobres, de tal forma que los creyentes que tenían propiedades y poseían cierta comodidad y recursos financieros, se sintieron en la necesidad, no en la obligación, sino en la necesidad de compartir lo que tenían, y entonces algunos tomaban sus bienes y los traían y decían a los apóstoles, miren hermanos, aquí está este dinero, aquí traigo esto, repártanlo. Vemos que hay hermanitos en la iglesia con mucha necesidad, háganos el favor de repartirlo. Y algunos otros iban un poco más allá y dice Hechos, ¿verdad?, que tomaban sus propiedades, las vendían y traían los recursos de lo vendido y lo daban a los apóstoles y ellos los repartían. Pero en ese trabajo, porque de ser 120 aproximadamente en Hechos 1:15, pasó a ser en el capítulo 2 una iglesia de 3,000 personas aproximadamente. Imagínense, ¿verdad? Cuidar a una iglesia es una tarea muy complicada, muy difícil. Si es una iglesia pequeña, si es una iglesia mediana, imagínense una iglesia de miles de personas. Atender un grupo de personas así es complicado. Entonces resulta que en la iglesia se empezó a descuidar, no de manera premeditada, sino inconsciente, que algunas viudas, en particular las viudas de los griegos que estaban ahí, y eran mujeres probablemente con mucha necesidad también, se les dejó de dar la ayuda. Y entonces hubo murmuración. Y hermanos, eso es algo que se debe evitar, ¿verdad? En la iglesia siempre, murmurar. Murmurar es hablar por lo bajito, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí estar susurrando, decimos en mi tierra, cuchuchando
en lo bajito, algo que no quiero que nadie sepa, pero se lo digo a fulanito, se lo voy a decir a fulano, voy a mi casa y empiezo ahí, estamos murmurando. Si algo tengo yo que decir, mejor voy a la hermana, al hermano le digo, oiga, mire, quiero hablar con usted. Fíjese que me cae mal. Bueno, tal vez no le vamos a decir eso al hermano, ¿verdad? Pero, mire, tengo algo esto contra usted. Y vamos a platicarlo, ¿verdad? Platiquemos. Porque a veces simplemente nos hacemos ideas de cosas que realmente no son así, ¿verdad? Y entonces caemos en el error, pues, de prejuiciar, ¿verdad? Y eso nos lleva, hermanos, a la separación, al distanciamiento, y eso no debe suceder en la iglesia del Señor. Yo les invito, hermanos, como paréntesis, a que cuando usted tenga algo que sentir contra alguien, vaya y dígale, hermano, hermana, ¿puedo hablar con usted? Y hable. No lleve la pistola en la mano, ¿verdad? Porque el otro va a traer ametralladora y se van a poner feas las cosas. No, vayamos con el Señor y digamos lo que sentimos, sin buscar que eso se convierta en una pelea, en un pleito, sino en una ocasión para glorificar a Dios. Cuando usted quiere salirse con la suya, no va Dios ahí, va el diablo. Y honrar al diablo, hermanos, es muy fácil, acuérdese, es muy fácil honrar al diablo. Honrar a Dios cuesta mucho, porque hay que doblegar el orgullo, ¿verdad? Hay que agarrar esa soberbia a veces y decirle y hacerla tricitas y echarla ahí a los pies del Señor y decirle, Señor, yo te quiero honrar a ti y me siento así con mi hermano, mis hermanos, y lo vamos a arreglar para tu gloria, para que tú seas honrado en esta situación. Entonces, bueno, cerramos paréntesis. Bueno, los apóstoles dijeron, hermanos, estamos oyendo que los hermanos fulanito, menganito, están enojados, pero no ha sido, de verdad no ha sido algo premeditado, no ha sido algo que hemos querido hacer intencionalmente, ha sido un descuido a causa del mucho trabajo que tenemos. Así es que yo les pido, dijeron los apóstoles, les pedimos, hermanos, nombren ustedes a 6 hermanos que se encarguen de hacer esto. Y entonces la iglesia en oración eligió a 6 hombres, ya sabe usted, con sus características, ¿verdad? Entonces, estos se dedicaron a esa función particularmente, es decir, el cuidado de la distribución de las ayudas a los necesitados en la iglesia. Esa fue la razón por la que los primeros diáconos se eligieron. Y cuando Pablo habla de servicio aquí en el verso 12 de este capítulo 9, la palabra se toma de diaconía, es decir, una función específica en la iglesia, aunque la palabra ahora se aplica a cualquier labor, ¿verdad?, que cualquiera pueda ejercer. En nuestro caso, las iglesias nombramos diáconos, ¿verdad? Los diáconos aquí en la iglesia, hermanos, sirven, gracias a Dios. Cuando usted tira ahí algo, no diga, ahí están los diáconos que limpien. No, hermano, no son los sirvientes de la iglesia, no son los criados de la iglesia, ni los empleados de la iglesia, porque no se les da nada, ¿verdad? Son nuestros hermanos que sirven en la iglesia, pero no son quienes hacen aquello que yo no quiero hacer, recogen lo que yo no quiero recoger, limpian lo que yo ensucié, etc. No. Son servidores de Dios igual que usted y que yo. Todos somos servidores del Señor, acuérdese. Aquí solo somos siervos. Nadie es amo, nadie es jefe, nadie es gerente, somos siervos de Dios, sirvientes del Señor. Pero algunos particularmente son nombrados para llevar a cabo estas funciones de manera titular, y esos son los diáconos dentro de la iglesia, que a la vez también son oficiales dentro de la iglesia juntamente con el pastor. Al parecer Pablo, aunque usa ambas palabras en esta versión 60 que leímos, el significado es explícitamente el mismo. Pablo se está refiriendo a la aportación que los creyentes corintios hacen para beneficio de los hermanos en la región de Judea, lo cual para él es un servicio, una ministración. Están laborando, haciendo algo que va a traer un beneficio a un grupo de creyentes. En este caso, los creyentes que están pasando por un tiempo de desgracia material, financiera, allá en Jerusalén. Pablo enfoca 2 aspectos muy importantes aquí que son de notar, y el primero de estos asuntos importantes es que la obra de servicio de los creyentes corintios tendría como efecto inmediato, urgente, hermanos, la satisfacción de las necesidades, aunque pues obviamente sabemos
que aunque no conocemos la cantidad de dinero que los hermanos mandaron allá y que se juntó con los que venían de las otras regiones, Macedonia, Asia Menor y la región de Galacia, que eran las otras regiones que habían reunido una cantidad de dinero, lo habían enviado. Algunos dicen incluso, hermanos, tal vez usted lo vaya a oír ahí o leer por ahí, que el dinero que Corinto reunió sobrepasaba incluso lo que aquellas 3 regiones habían colectado juntas. Imagínese usted. Así es que el dinero que estos llevaron a Jerusalén en su momento era una gran cantidad que sí, en su momento satisfizo las necesidades de los creyentes en Jerusalén, pero que no duró para siempre. No duró para siempre. Cuando usted da una ofrenda, ¿verdad?, a alguien, dé gracias a Dios. Vamos a verlo luego. Dé gracias a Dios porque está contribuyendo para que alguien le pueda hacer de bendición una ofrendita o una despensita, algo que usted pueda dar. Es cierto, hermanos, tal vez no nos sobra. Y a veces de nuestra propia despensa agarramos y llenamos una bolsita y la entregamos. Qué bueno, ¿verdad? Que usted tenga el corazón de decir, de lo mío yo doy, ¿verdad? Y aunque reduje la mitad de mi despensa, pude ayudar a hermanitos que sé que les va a ser de bendición porque lo están necesitando. Entonces, pero esa despensita va a llegar el día en que se acabe, ¿verdad? Ese aceitito se acaba. Esos frijolitos se acaban, ese arroz se acaba, ese jabón se acaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios, Señor, ayúdame para que cuando yo tenga ya mi despensa bien chonchita y bien gordita, ¿verdad?, entonces yo pueda otra vez agarrar y volver a contribuir para que alguien más pueda tener. A veces con lástima, vemos cuando el arroz iba a decir se empioja, pero no se empioja, ¿verdad, hermanos? Se llena de gorgojos, ¿verdad? Porque no lo usó, y ahí va el arroz a la basura, ¿verdad? El frijol se llenó de gorgojos, ahí va la basura también. Se caducó esa harina para hacer hot cakes y en vez de regalársela a alguien, ahora la tira. Ese jamoncito se compró 1 kilo cuando solo se iba a comer un cuartito, el resto se hizo verde ahí, se puso mohoso y lo tiró. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos compartir. Pero debemos recordar que lo que nosotros damos se acaba, ¿verdad? Se acaba, hermanos. Y que esos hermanitos un día también se les puede volver a compartir. Entonces, lo que Pablo dice es que sí, la ofrenda fue generosa e hizo bien en su momento. Pero ese bien tuvo un límite en el sentido de que, aunque las necesidades materiales se satisfacieron en su momento, esa satisfacción también tuvo un límite, ¿verdad? Y que hubo necesidades posteriores a las que no sabemos, como dije hace días atrás, si de nuevo hubo una colecta para ayudar otra vez, pero lo importante es que en ese momento las necesidades de sus hermanos quedaron satisfechas, ¿verdad? Quedaron llenitas y el cuerpo, los piecitos de los hermanos, las necesidades de los hermanos se cubrieron hasta donde el dinero que se envió fue posible hacer. La ayuda que los hermanos recibieron de la iglesia gentil fue algo increíble, algo sorprendente. Y el hecho de que los hermanos de Jerusalén recibieran esta tan generosa ayuda económica conllevaría al otro aspecto que es importante, que es que los creyentes judíos, hermanos, al ver la acción, la actitud de los hermanos gentiles, dice Pablo, glorificaran a Dios, elevaran acciones de gracias a Dios y digan, Señor, cuánto te agradecemos porque gente que ni siquiera esperábamos, a quienes ni conocemos ni nos conocen, dispusieron de estos recursos, Señor, para darnos a nosotros un poquito o mucho, Señor. Así es que, Señor, te damos gracias a ti, Padre, por la generosidad de nuestros hermanitos, a quienes tal vez nunca vamos a conocer. Porque imagínense, ¿cuándo dirían los hermanos pobres de Jerusalén, vamos a comprar un boleto, por decir, ¿verdad?, que costaba 300 denarios, ¿verdad? En ese tiempo, acuérdense, un denario era el jornal de un trabajador de todo el día, ¿verdad? ¿Cuándo iba a tener un pobre todo el dinero para comprar un boleto para ir hasta Corinto o hasta Macedonia, para ir a decirles, hermanos, venimos nombrados de los hermanos de Jerusalén para decirles gracias por todo lo que hicieron por nosotros? Nunca, hermanos, nunca. Tal vez era más fácil que los corintios o cualquiera de ellos, en particular los corintios que eran un poco más dados a tener dinero, a decir, compramos boletos, nombramos una comisión y vayan a ver a los hermanos y a ver cómo están y a ver qué más podemos hacer por ellos. Tal vez para ellos era más fácil hacer esto que para los judíos llegar a
Corinto o alguna de las otras regiones gentiles a decirles gracias, hermanos. Era muy complicado. Así es que lo único que podían hacer y lo mejor que podían hacer los hermanos judíos debido a la acción de los corintios era dar gracias a Dios por todo lo que habían hecho a favor de ellos. No todos los hermanos judíos habían aceptado como algo real, como algo palpable la conversión de los gentiles. Recuerde usted que el pleito entre judíos y gentiles era a morir, ¿verdad? Los judíos, como bien podemos ver en algunas actitudes en el libro de los Hechos en particular, los judíos no tenían trato con los gentiles, ¿verdad? Para ellos era asqueroso entrar a la casa de un gentil, era una cosa horrible, cruzar amistad o hacer amistad con un gentil. Y para los gentiles, hermanos, los judíos eran vistos despreciados, ¿no? Como gente despreciable, sin valor, y así los trataban. Vea usted la forma en que los romanos trataban a los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, la situación es esta, y es que siendo que el dinero que los judíos recibieron venía de parte de los hermanos gentiles, aquellos entonces agradecidos a Dios elevaron acciones de gracias a Dios. En Hechos 10, cuando Pedro llegó, recuerda usted, por llamado de Cornelio, el centurión, a Cesarea, porque Cornelio estaba haciendo sus oraciones y Dios se le apareció a través de un ángel, le dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones, llama por favor a Pedro, que vive allá en Jope, está en Jope con un pescador por ahí, ve y llámalo y venga y te explique las cosas que no entiendes. Y bueno, él envió unos mensajeros, fueron a Jope, que no quedaba muy cerca, llegaron. Y Pedro, ¿se acuerda usted? Estaba haciendo una oración muy especial. Estaba haciendo sus oraciones matinales previo a su desayuno, tenía hambre, y cuando Pedro se puso a orar, le empezaron a tronar las tripitas, ¿verdad?, de hambre, y Dios le dijo a Pedro, hizo bajar un lienzo con toda clase de animales, ¿verdad?, de todo, y Dios le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, no, me ofendes. Yo soy un buen judío, y un buen judío como yo nunca ha dejado que nada de eso común e inmundo entre por mi boca. Y esto sucedió, dice, 3 veces. Y el lienzo ya no regresó. Inmediatamente tocaron a la puerta los enviados de Cornelio y preguntaron por Pedro. Y lo llamaron y dijo: mira, estos hombres te buscan. ¿Y quiénes eran? 3 romanos, gentiles, con los que Pedro jamás cruzaría palabra, porque era un buen judío, lo acababa de decir en su oración, era un buen judío, respetuoso de la ley, ¿verdad?, de sus tradiciones. Y cuando oye y dice: es que, mira, nos envía Cornelio, un centurión romano, imagínense, un centurión romano, que vio a Dios, oyó a Dios y dijo que te vinimos a buscar porque quiere que vayas y entres a nuestra casa y nos expliques las cosas que necesitamos saber de Dios. Y Pedro tomó a algunos hombres judíos muy celosos de las tradiciones judías y se los llevó para estar con él allá en Cesarea. Y cuando llegó, ¿qué encontró? Una casa gentil abierta para él, dispuesta para que él entrara y les predicara el evangelio de Jesús. Y Pedro entró. Y cuando Pedro entró, lo primero que hizo Cornelio fue arrodillarse y le dice: Pedro, levántate, yo soy un hombre igual que tú. Levántate. Y entonces Cornelio le explicó y Pedro empezó a predicar el evangelio del Señor. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que cuando aquellos gentiles abrieron su corazoncito al Señor, hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿sí? Y los que venían con Pedro, igual que Pedro, se quedaron así. ¿Cómo es posible que también los gentiles sean alcanzados con la gracia y la misericordia de Dios? Nosotros pensáramos que nosotros éramos la nación exclusiva de Dios, que fuera del pueblo judío nadie iba a poder experimentar la gracia de Dios, y estamos viendo a gente como esta recibir el regalo de la presencia de Dios también por medio del Espíritu Santo. Imagínense qué sorpresa para Pedro y los que iban con él, que estos hombres, hermanos, fuesen también bautizados y se integraran e incorporaran a la iglesia del Señor. Qué impactante resultó para ellos. Pablo dice en Efesios capítulo 2, hablando acerca de estas cosas, ¿verdad? Y porque Pablo también, que usted recuerde,
cuando en su conversión en el capítulo 9 de Hechos, ¿verdad? Pablo, después de unos días de estar orando y ayunando, lo primero que hizo fue entrar a la sinagoga de los judíos a predicar el evangelio. Y no fue bien recibido. Ahí lo insultaron y casi que lo golpea, ¿verdad? Y Pablo se fue. Y siguió predicando el evangelio de los judíos, pero como lo rechazaban, él un día agarró sus chanclitas, las sacudió y dijo, bueno, ahora me voy con los gentiles. ¿Y qué hicieron los gentiles cuando oyeron el mensaje de salvación? Se sorprendieron de que Dios los amara a ellos, hermanos, y se volvieron a Dios con todo su corazón. Y Pablo se convirtió en el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Porque su ministerio se amplió más con los gentiles, porque los judíos no querían oír del Señor Jesús. Entonces, Pablo dice en Efesios capítulo 2 que Dios verdaderamente ha hecho una unidad y ha tirado el muro que separaba de manera racial, religiosa, cultural, socialmente a judíos y gentiles. Esa pared de separación, dice Pablo, el Señor la hizo a un lado a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y ahora tanto unos como otros han sido traídos para conformar una sola nación, un solo pueblo para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de ser exclusivistas. No, aquí solo los de Fuente de Agua Viva y cuando viene una visita ni lo pelamos. No, hermanos. Nos debería dar gusto cuando viene una visita. Nos debería dar gusto cuando vienen personas a visitarnos y deberíamos amontonarnos a saludarles, a darles un abrazo y decirles bienvenido con nosotros. Debería ser así. Cosa que nos cuesta, hermanos, nos cuesta, ¿no? Y es triste cuando las visitas se quedan ahí, ¿verdad? Y todos nos vamos y simplemente pasamos casi atropellándoles y ni siquiera Dios le bendiga le decimos. ¿Por qué? Porque no hay exclusivismo en la iglesia del Señor. Somos de Dios. ¿De dónde nos trajo Dios, hermanos? ¿Quién era de la crema y la nata de la religiosidad previa a conocer al Señor? Pues yo no. Dios tuvo que meter su santa mano entre la porquería de mi pecado para tomar la mía. Lo va a decir Pablo al final. Gracias a Dios por su don inefable. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde le sacó a usted? Tal vez a usted no le sacó de una vida como la mía, ¿no? De hipocresía y de tanta cochinada. Pero ¿sabe qué? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dio vida juntamente con su Hijo Jesús. Entonces, si Dios nos dio vida y nos rescató de una vida, hermanos, perdida, pues entonces nosotros debemos alegrarnos cuando Dios, a través de hermanos, invitan personas y están aquí y deberíamos ser capaces de decirles bienvenido. Nos da gusto verle acá, nos daría gusto que siguiera visitándonos aquí. Son bienvenidos. Porque sabe que, hermano, no hacerlo es menospreciar a aquellos a los que Dios también quiere traer a los pies del Señor, o aquellos que han conocido a Cristo pues se han alejado de la comunión con el Señor y quieren regresar. Pues qué ejemplo les damos cuando ni siquiera les damos la mano, ¿verdad? Y ni siquiera les decimos bienvenidos. Entonces debemos ser cuidadosos con esas cosas. Dios tiró esa pared de separación, dice Pablo en Efesios 2, y ha unido a unos y a otros en un solo pueblo. De tal manera, hermanos, que ese poder de Dios hizo cercanos a los que estaban lejanos. Los judíos en Jerusalén recibían ayuda de los que estaban en la diáspora, es decir, los que habían tenido que salir, ¿verdad?, de Jerusalén, ya habían tenido que irse lejos para poder vivir a causa de la persecución y otras cosas, y mandaban ayuda a Jerusalén, a sus hermanos judíos, mandaban ciertas ayuditas, pero no era insuficiente lo que ellos mandaban, porque las necesidades en ese momento eran tan apremiantes que lo que los hermanos corintios y los demás enviaron, ofrenda de amor, hizo que los creyentes en la región de Judea pudieran arrodillarse a decir: Señor, cuánto te agradecemos por esta maravillosa obra de amor de gente que ni siquiera conocemos. Tal vez usted no lo entiende, hermano, pero cuando pasamos por ciertas cosas y recibimos a veces ayuda económica de gente que ni conocemos, de verdad surge en el corazón una gratitud profunda a Dios. Tal vez nunca hemos pasado hambre. Yo nunca pasé hambre en mi casa con mis padres. Aquí sí. Pasé hambre, pasé frío, pasé muchas cosas. Y cuando tú recibes algo de alguien que ni siquiera sabes quién es, porque te lo envían,
y lo tienes en la mano, de verdad, hermano, surge en el corazón una gratitud profunda porque hubo quien decidió desprenderse de algo para dártelo, compartírtelo y que fuera de bendición en tu vida, y así fue. Eso es muy especial. Por eso Pablo lo dice en el verso 12. La administración de este servicio no solamente suple lo que los santos les faltaba, sino que además en respuesta a estos dicen, no podemos ir y decirles, hermanos, darles un abrazo y decirles, hermano, de verdad no sabes cuánto significó tu ofrenda. No lo sabes. Pero Dios sí lo sabe y aquí estoy para agradecerte. Eso no lo hicieron ellos. Pero sí podían decirle al Señor que movió corazones, gracias Señor por lo que tú haces a través de tu pueblo. Gracias Señor. De verdad, hermano, a veces necesitamos pasar por ciertas etapas para entender estas cosas. Cuando uno suena bonito y es todo. Suena bonito y es todo. Pablo dice entonces en el verso 13, pues la experiencia de esta administración, por la experiencia de esta administración, dice Pablo, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Pablo no está haciéndoles, le dije la semana pasada a los corintios, la barba. No está diciéndoles cositas bonitas para que sigan dando. No, Pablo no tenía necesidad de eso. Los corintios habían entendido bien que eran imitadores de un Dios generoso. ¿Cuánto representó, hermanos, para los corintios su salvación? Una obra hermosa de Dios, de ver a los gentiles despreciados por los judíos como también merecedores de su amor. ¿No le parece? Yo doy gracias a Dios porque cuando le veo a usted aquí en la casa de Dios, digo, Señor, gracias porque es gente salvada por ti, gente tocada por tu poder, por tu gracia y tu amor, porque Dios tuvo paciencia con nosotros, con unos más que con otros, pero tuvo paciencia con todos. Y nos llamó y nos hicimos sordos, nos llamó y nos hicimos tercos, y nos llamó y éramos más tercos, hasta que un día algo nos hizo voltear a ver y dijimos, Señor, ahí estás. Te he dado la espalda, te he escupido, me he reído de ti, me he burlado de ti, y ahí estás. Gracias, Señor, por tenerme tanta paciencia al punto de que ahora sí necesito de ti. Y Dios no dijo, pues ahora yo no quiero nada contigo. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, aquí estoy con amor eterno, te he amado, por tanto, he alargado sobre ti toda mi misericordia. ¿No le parece, hermano, hermoso a usted eso? Qué bueno que algunos sí. Gracias a Dios, hermano, porque si no hubiera sido la gracia de Dios prolongada en nuestra vida, como yo le digo a Dios personalmente, Señor, yo ya está muerto estaría. Yo sí estuviera muerto. Pero Dios me tuvo misericordia y me preservó la vida para que ahora estuviera aquí. Y yo creo que con usted también. Gracias a Dios. Entonces Pablo dice, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. ¿Qué experimentaron los judíos? Una profunda alegría al ver que llegaron los hermanitos y llegaron con un montón de dinero a decirles, hermanos, esto lo mandan gente que los ama mucho. ¿Quiénes son, Pablo? ¿Quiénes son, Tito? ¿Quiénes son quienes fueran, no? Pues son los hermanos de Corinto. De Corinto, esa región, ¿se acuerda? Esos que son tan perdidos, esos son ahora hijos de Dios y son sus hermanos. Y esos los aman tanto que fueron capaces de desprenderse de todo esto para enviárselos y que sea de bendición para ustedes. Hermano, a mí me emociona porque no puedo dejar de imaginarme los ojos de esos judíos llorando y diciéndole al Señor, Señor, cuando más lo necesitábamos, mira, llegaste. ¿Se acuerda? Yo le he dicho a usted, Dios envía cuervos a nuestra vida. ¿Los ha visto usted en su vida en algún momento de su existencia? Yo sí. Dios ha enviado muchos cuervos a mi vida, siendo soltero, cuando nos casamos, Dios envió cuervos. Cuando tuve a mi primer hijo, Dios envió cuervos. Cuando nació mi hija, Dios envió cuervos. Yo doy gracias a Dios por eso. Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando figurativamente. Dios tocó personas, sus circunstancias, de modo que nunca nos ha dejado el Señor. Y lo sé, por eso. Entonces,
Pablo dice, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Aquellos dijeron, Señor, gracias por esta ofrenda tan hermosa, porque aunque no sabemos cuánto significó para ellos desprenderse de lo que se desprendieron para que ahora nosotros lo tengamos, aquellos, dice, entonces están obedeciendo, porque tienen la misma fe que nosotros y saben las mismas cosas que nosotros. Y ellos pueden y dicen, vamos a obedecer al Señor. ¿Qué obedecieron? El Señor dijo que debemos amar a nuestros hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos. Y debemos amarlos como Él nos amó a nosotros, ¿se acuerda? Que se amen como yo los he amado. ¿Cómo nos amó el Señor, hermanos? Nos amó sacrificialmente. Él no se dio el 99% en la cruz y el 1% se quedó sin entrega. No, Él se dio absolutamente todo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando Él pide que nosotros hagamos lo mismo en esa relación que tenemos como hermanos y en esa posición que tenemos como miembros de la iglesia, Él dice que debemos ser capaces de hacer lo mismo también. La conversión al Evangelio de Jesucristo por parte de los gentiles que habían creído trajo al corazón de los creyentes judíos un gran gozo, una gran alegría, hermanos, porque como ustedes pueden constatar en el libro de Hechos, en el capítulo 10 que ya comentaba hace un momento, para los judíos era increíble que un gentil se convirtiera al Señor. Esos son tan perdidos que no podemos ni imaginar que Dios incluso pueda tener misericordia de esa gente. No había exclusivismo. Dios, dice Juan en 3:16, ¿se acuerda? Amó al mundo. Y cuando dice el mundo, incluyó a todos los seres humanos sin excepción alguna, ¿no? Dios no ama más al gringo que al mexicano, ¿no? Ni ama más al mexicano que al guatemalteco. Dios nos ama a todos igualitos, hermanos. Y Cristo murió por todos parejito, ¿no? La sangre del Señor se derramó por todos. Entonces los judíos estaban sorprendidos, pues porque de verdad Dios había sido bueno alcanzando a aquellos que eran inalcanzables. Ellos creían, los judíos, que su fe en Cristo era exclusiva de ellos, pero cuando Pedro llegó con el mensaje de salvación a la casa de Cornelio, ahí estaba la prueba de que Dios también podía demostrarles a los judíos que los gentiles estaban dentro de su interés. La obra de servicio que los creyentes corintios habían dispuesto para sus hermanos judíos había sido un acto de absoluto amor desinteresado y cristiano, sobre todo de manera que cuando los recursos llegaron a las manos correctas, estos que estaban siendo beneficiados con esos recursos reconocieron que no cualquiera, hermanos, podría hacer algo tan sorprendente, a menos que hubiera sido cambiado su corazón. Lo digo de nuevo. Cuando ese dinero llegó a las manos de los judíos, ellos quedaron tan sorprendidos de que nadie podía hacer algo como lo que habían hecho sus hermanos, ahora hermanos gentiles, a menos que su corazón hubiera sido transformado. Si tu corazón y mi corazón han sido transformados, no podemos ser inmunes, insensibles a las circunstancias a nuestro alrededor. No podemos, hermanos, no deberíamos. Porque, como Pablo va a decir, Dios nos ha enriquecido para enriquecer. Dios nos ha dado para dar. Dios pone en nuestras manos, no para echármelo a la bolsa y decir, es mío, es mío, es mío, es mío, sino para poder decir, ¿en qué puedo yo ser de bendición? ¿A quién puedo yo ayudar? Si es posible ayudar a otros y ayudar la obra de Dios, ¡qué bendición! La obra de servicio que los creyentes corintios habían dispuesto para los hermanos judíos había sido un acto desinteresado de verdad y sobre todo cristiano, hermanos. La donación de parte de los corintios era una forma de probarse, además, a sí mismos, ellos, que eran personas transformadas también, que habían creído y que su fe no era una cuestión aquí, sino en el corazón también. Ahora ellos probaban de manera visible y de manera práctica que eran nuevas personas. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y primera de Juan 2, 3 y 4 también nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y cuando dice el Señor, ámense, no es solo dar un beso, hermano, y un abrazo, eso lo hace cualquiera, ¿no?
Pero cuando Dios dice ámense, indica también la oportunidad para ayudar a otro cuando es la ocasión. Y estar dispuestos, aunque a veces el codo nos duela, aunque a veces así sea. Debemos ser capaces de hacerlo porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Es saber las cosas y hacerlas. Eso nos lleva a un plano mejor que el de ser solo oidores, ser hacedores. Y de acuerdo a Juan, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, estamos siendo obedientes. Obedientes a lo que Dios nos está ordenando. Cuando tenemos la oportunidad de hacer bien a otros, especialmente a nuestros hermanos en la fe, hermanos, no cerremos nuestro corazón. Como le dije ya muchas veces, y lo vuelvo a repetir, no digamos, luego, si tienen ese momento, hágalo. No espere un momento mejor porque puede que no llegue, o puede que lo que ahorita tiene, al rato no lo tenga y entonces se vuelva infructuoso el intento, la intención. Hagámoslo. Porque si decimos que creemos en la palabra de Dios y que la guardamos, no implica solamente el mero conocimiento, implica, hermano, la práctica en la obediencia visible de que nosotros entendemos las cosas y no pasamos por alto flagrantemente en desobediencia el mandato o los mandatos del Señor. Pablo pues asegura que la generosidad de ellos, los corintios, ha producido en el corazón de los creyentes judíos gratitud, ¿verdad? La experiencia de esta administración, dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio y por la liberalidad, dice, de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces hay una profunda gratitud para con Dios particularmente porque tanto el que da debe estar agradecido como el que recibe. El que da, porque puede ser instrumento en las manos de Dios para hacer un bien, ¿verdad? Y el que recibe, porque Dios usó un hermano querido para compartirte algo. Y tú debes ser agradecido con lo que el hermano te comparte, ¿verdad? Entonces yo creo, hermano, que esas son las cosas que aprendemos de Dios. Es importante que lo tengamos claro para que cuando tenemos la ocasión podamos disfrutar de la experiencia de hacer un bien a otros y que cuando ese bien nos es hecho a nosotros podamos agradecérselo a Dios y decir, Señor, gracias porque usaste a mis hermanos para darme algo que en este momento me estaba haciendo mucha falta. Recordemos, y de nuevo abro otro paréntesis, no tenemos que hacer público lo que hacemos, ¿verdad? El Señor decía que cuando los judíos de su tiempo daban limosna y se hacen tocar trompeta, ¿verdad? Hermanito, mira, te andaba buscando porque tengo un dinerito para ti. Hay a gritos en el templo, ¿no? No, hermano, no, eso no es así. No es así. Sé discreto, ¿verdad? Pasa inadvertido en lo que haces, porque dice el Señor, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Verdad? Él te recompensará. ¿Cómo te va a recompensar? Te va a dar más para que vuelvas a hacer lo mismo. Te da la oportunidad para que vuelvas a ayudar a alguien y hagas que alguien se sienta agradecido a Dios por lo que tú estás tratando de compartir y lo haces con todo tu corazón. No des para que alguien te lo regrese, porque pues el Señor dice, el que le da a alguien para que le haga un bien a sí mismo de nuevo, pues que bien hace, que demás consigue. Dice, pues no, los hipócritas también hacen lo mismo, dice el Señor. Mejor busca a alguien que no te pueda devolver el favor. No digas, le voy a hacer un favor a este porque sabe de electricidad y un día tal vez tengo algo que hacer en mi casa y me cobre la mitad. No, hermano, no haga eso, no. Le voy a hacer un bien a la hermanita para que un día venga, me limpie en mi casita y no me cobre. No hagan nada para que le devuelvan de ninguna forma el favor. Eso es lo que el Señor nos enseña. Pablo dice entonces en el verso 14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Quiénes aman de esta forma? Los judíos a los gentiles. Ahora, hermanos en la fe. Y como dije hace un momento, las acciones de gracia de los judíos no eran interesadas, eran desinteresadas. Porque no podían ir allá a Corinto y a esas regiones lejanas a decirles, hermanos, aquí estamos agradeciéndoles por todo lo que nos dieron. No podían, pero sí podían agradecerle a Dios. Entonces dice Pablo, bueno, así mismo en la oración que ellos elevan por ustedes, a quienes aman, ¿sí? Por la superabundante gracia de Dios en ustedes. ¿Qué es lo que había abundado en el corazón de los corintios, hermanos? Había abundado el amor de Dios. Eso es lo que abundaba. La palabra gracia es ese regalo inmerecido de Dios por nosotros. Abundante, y no solo abundante, dice Pablo, súper abundante, algo que sobrepasó. La vida de los corintios abundó
de llenura del amor de Dios. De modo que estos corintios, cuando oyeron que los hermanos judíos tenían necesidad, dijeron: ¿cómo podemos quedarnos sin hacer nada si tenemos los medios y la forma para hacerlo? Hermanos, dijeron en reunión administrativa, probablemente: hermanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados oyendo que nuestros hermanos allá, quienes aunque no conocemos, están en necesidad. Hagamos algo. Y todos unánimemente, en consenso, dijeron: amén, de acuerdo. Y fue que organizaron la colecta, que ya sabemos se había entorpecido, y que ahora, con la llegada de Tito y los otros hermanos, ¿verdad?, del capítulo 8 y 9, bueno, ahora se había vuelto a retomar. Esa ofrenda se concluyó cuando Pablo llegó, probablemente con los hermanos emisarios de las regiones. Dijo Pablo, ya lo vimos: hermanos, yo no quiero quedar mal, ¿verdad? He hablado chuladas de ustedes, he dicho cosas muy buenas de ustedes, no me hagan quedar mal, ¿verdad? Para que cuando lleguemos, ustedes todavía estén que no recogen nada, que no tienen nada preparado. No, por favor, no me hagan quedar mal. Y los corintios no hicieron quedar mal a Pablo, ¿verdad? De seguro tenían todo listo, de modo que le dijeron: Pablo, síguete de largo. Aquí está, mira, te pusimos unas tortas, va un dinero de más para que de ahí ustedes coman en el camino, pero de una vez, Pablo, síganse de largo. Yo quiero decir que eso ha de haber sido, probablemente, porque el amor de los corintios por sus hermanos era tal que nacía de la experiencia que ellos tenían con Dios. Cuando nosotros, hermanos, experimentamos el amor de Dios de una forma muy íntima, muy profunda, Dios nos abre los ojos para ver cosas que no vemos cuando no tenemos esa intimidad con Dios. Amamos la obra de Dios, amamos a nuestros hermanos, no hacemos distinciones entre ellos. Tal vez a algunos cuesta un poquito más, ¿verdad? Como he dicho, a veces es difícil porque algunos parece que traen sus espinas ahí como que fueran chayotes. Quiere uno abrazarlos, no se dejan; quiere uno quererlos, no se dejan. Bueno, no importa, vamos a tratar de hacerlo, no vamos a espinar, pero nos vamos a abrazar. Pero los corintios sintieron amor por sus hermanos porque el amor de Dios abundaba en ellos. Esa fue la razón, ¿verdad?, por la que los corintios hicieron ese esfuerzo, ese mega esfuerzo, porque había una superabundante gracia en el corazón de los corintios. Entonces la distancia entre unos y otros hermanos, que era de muchos kilómetros, fue rota a través de la unidad en el amor de Dios. ¿Sí? Y aquí yo quiero decirle a usted, hermano, hoy nos vamos, al rato nos vamos a ir. Y si usted me permite la otra semana tenerle aquí, yo esperaría que sí, le voy a volver a ver. Amén de que en la semana, a veces en el chat de la iglesia nos ponemos algo, mandamos un saludo porque alguien cumplió años y algunos les mandan a saludar y hacen esas cosas, hacemos esas cosas, o tenemos a través de otras cosas, ¿verdad?, contacto. No nos vemos. ¿De qué otra forma podemos estar unidos? ¿Sabe cómo? A través de la oración. A través de la oración. ¿Usted ora por mí? ¿No? Yo sí oro por usted. Necesitamos orar. Señor, hoy faltó fulano, faltó mengano, no vino X, no vino. Hay que orar. Hay hermanos que tienen mucho tiempo de no venir al templo. No sabemos qué pasa, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que orar. A veces pasan por desgano también, a veces son perezosos igualmente, a veces pasan muchas cosas, hermanos, a todos nos puede llegar a dar ese asunto, pero debemos orar. Entonces, aunque unos y otros estaban distantes, y no había forma en que los judíos fueran, aunque era más fácil que los corintios llegaran, no sabemos si se dio, pero lo que sí hacían unos y otros era orar. Los judíos oraban por sus hermanos en Macedonia, en Galacia y en Asia Menor, en Acaya, y los de allá oraban por los hermanos judíos, donde quiera que ellos estuvieran. Entonces, la iglesia en Jerusalén respondió agradecida a Dios primero, elevando sus oraciones por sus amados hermanos corintios, y estos respondieron de igual manera orando por sus hermanos judíos en Jerusalén. La riqueza que los creyentes judíos tenían para dar a sus hermanos corintios no tenía nada que ver con cosas materiales, pero sí con asuntos espirituales. Así que aquellos excelentes judíos creyentes se dedicaron con todo su corazón a interceder para que la fe de los creyentes judíos fuera una fe que creciera, que abundara y que ellos conocieran experimentalmente más a Dios cada día más. Pablo dice en este verso 14 que más allá de ser agradecidos por la forma tan maravillosa como los corintios les mostraron el amor, que era enviándoles la ofrenda que recibieron, los judíos demostraron su amor a sus hermanos
corintios, orando por ellos con todo su corazón. Sí había mucha gratitud en la iglesia en Jerusalén por todo lo recibido, pero la razón básica, hermanos, por la que los hermanos oraban por sus hermanos gentiles, era porque ellos también habían sido alcanzados por el amor de Dios, por el amor de Dios. Yo le pido a usted, hermano, use momentos en su día a día para orar. Ore por sus hermanos. Y si no sabe el nombre de alguno, acérquese y diga, hermano, mire, oro por usted, pues nunca digo su nombre porque no me lo sé. Pero deme su nombre. Hágalo, hermano. Mire, decimos en mi tierra más vale un rato colorado que toda la vida pálido, ¿verdad? Entonces, acérquese y diga, ¿cómo se llama usted, hermano? Llévese su nombre. Y si quiere, diga, hermano, quiere que ore por algo en particular esta semana, va a ver que va a sobrar. ¿Por qué orar? Porque hay muchas cosas por las cuales podemos orar unos y otros, hermanos, unos por otros. Entonces había mucha gratitud, pero la razón de la oración por los corintios era por su vida espiritual. Habían sido alcanzados por la gracia de Dios, y una gracia inmerecida. Una gracia inmerecida, hermanos, que de verdad, cada vez que nos vemos al espejo, y es a diario, y algunos a cada rato, ¿verdad? Deberíamos decir, Señor, gracias por lo que me diste en Cristo Jesús. Ese que está ahí, esa que está ahí, no merecía tanto amor de Dios. Y me alcanzaste, Señor. Y te doy gracias porque soy tu hija, soy tu hijo, y eso no va a cambiar. Podré perderlo todo en esta vida, incluso la vida, pero a ti, Señor, no te voy a perder jamás. Eso tenemos, hermano, ¿qué le parece? Tenemos la gracia bendita de Dios que sigue siendo inmerecida, porque lo que usted y yo merecíamos es lo que no tenemos, el infierno. Pero eso que sí merecíamos es lo que no tenemos, ¿verdad? Y lo que sí tenemos es la vida eterna. Entonces, hermano, dele gracias a Dios cada día y dígale, Señor, ¿cómo no te voy a dar gracias por mis hermanos? Mire cuántos hay. Dele gracias a Dios por sus hermanos. Son su familia en el Señor, hermano. Usted le eligió. Yo le elegí, pastor, sí, usted le eligió. Usted decidió ser parte de esta congregación imperfecta, defectuosa, llena de errores. Esta iglesia no es perfecta, hermano. Y me pongo a la cabeza. Estamos tan defectuosos que no sé cómo Dios nos puede amar. ¿No le parece? ¿Cómo Dios me pudo dar vida hoy si a yo le fallé tanto? ¿Cómo Dios me pudo tener tanta paciencia para dejarme abrir mis ojitos hoy y dejarme venir a su casa a adorarlo, incluso, hermano? ¿Cómo? ¿Se da cuenta del canto que cantábamos hace un momento? ¿Qué decía? Quiero ser, ¿cómo dice? Como tú. ¿Usted lo cantó? Quiero ser más como tú. ¿Qué decía Juan el Bautista? Señor, que yo mengüe y tú crezcas. ¿Sí? Que yo mengüe y tú crezcas. Es lo que está diciendo el canto. Quiero ser más como tú y menos como yo he sido hasta ahora. ¿Cómo he sido yo? Pues usted dirá cómo ha sido usted. Yo no puedo decirle, pero ¿cómo he sido yo? Pues sí, necio, burro en muchas cosas. Me voy de cara y me gusta a veces jugarle como decimos aquí en México, al vivo, ¿verdad? Y Dios me ve con amor. Quiero ser más como tú. Hay otro canto que me fascina cantar y dice, este es mi deseo, honrarte a ti. Este es mi deseo. Entonces, Dios nos puso en un solo cuerpo, hermanos, y esta es la familia, mi familia en la fe, y yo le doy gracias a Dios, porque es usted mi hermano, es usted mi hermana. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Pablo concluye diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios. La versión La Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce este verso 15 así: gracias a Dios por su regalo que no puede expresarse con palabras. Así es, hermanos. Ese regalo de Dios no se puede expresar con palabras, pero sí con hechos. Con hechos. ¿Cómo? ¿Cómo es con hechos, hermano? Cuando Dios me ve dejando el celular, ¿verdad? Porque llevo media hora en el celular, y por decir media hora, ¿verdad? Poniéndome al corriente con mis cuates, mis amigos y la familia, y ya estoy hasta aburrido, pero ahí sigo, dejando a algún lado esto para tomar este libro y dedicarle unos minutos a él, hablándome a mi corazón. ¿No cree que eso es amar a Dios prácticamente? Apurándome para llegar a la casa, no para ir a ver corazones rotos o no sé,
o la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Sino para correr a orar un ratito. Decirle, Señor, antes que me dé más sueño, aquí estoy. ¿No le parece que eso es amar a Dios de manera práctica y visible, hermano? Que cuando estoy por decir una palabrota, me muerdo la lengua y digo, ¡ay, Señor! Ya ve, ya dijo Señor. En vez de decir una palabrota, dijo Señor, ¿verdad? Hermano, amar a Dios de manera práctica. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. No podemos expresarlo con palabras, Señor, porque decir gracias es fácil, pero demostrarlo es otra cosa. ¿Cuánto significó para usted venir hoy a la casa de Dios? ¿Cuánto, hermano? Tal vez para algunos, tanto que no pudieron ni siquiera llegar. No pudieron renunciar a otra cosa. Pero usted dejó, no sé qué dejó. Pastor, yo dejé la cama calientita. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Le doy gracias a Dios que ni se bañó para venir aquí a tiempo. Gracias a Dios. ¿Qué dejó? No sé qué dejó. Pero hermano, no espere que yo lo ponga en el cuadro allá, ni es cuadro de honor eso, ¿no? No lo voy a poner en el cuadro de honor por eso. Pero ¿sabe dónde se está escribiendo todo eso? Mire. Y alguien que no pasa por alto todo eso, lo está considerando. Sí, hermano, Dios no se va a quedar con nada que usted tenga que recibir acá como recompensa por lo que usted hace para Él. Aún esforzarse por usted, para hacer lo que es correcto. Los creyentes judíos amaban a sus hermanos corintios específica y especialmente por su conversión a Cristo, no por otra cosa, hermano. La noticia de su conversión y ahora con las pruebas prácticas de su conversión, como había sido su generosa ayuda económica, los había llevado a despertar por esos creyentes gentiles un amor genuino. Y aunque parezca difícil de creer, desinteresado, porque ese amor verdadero de los judíos por los corintios era porque ahora, óigalo bien, esos gentiles eran sus hermanos. ¿Qué le parece? Hermanos. Cuando usted me dice hermano, ¿lo siente? Cuando le dice a otro hermano, hermano, ¿lo siente? Alguien alguna vez me dijo, yo no voy a decir hermano, por eso le digo su nombre. Bueno, está bien, no me va a explicar a mí nada, ¿no? Eso lo tenemos que explicárselo a Dios. No, dígale hermano porque es su hermano, es hijo del mismo Padre, ¿no? Hemos nacido del mismo Señor. Pablo cierra estos 2 capítulos con unas palabras de gratitud a Dios por el regalo más grande de todos que Dios nos ha otorgado en la persona de su Hijo Jesús. Lo que Dios nos ha otorgado en Cristo, hermanos, es tan grande, es tan maravilloso, tan sublime y tan inmerecido que Pablo no tiene palabras para describirlo. Dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable, indescriptible. Yo no puedo, dice Pablo, con palabras humanas decirles lo que para mí, Pablo de Tarso, es la gracia de Dios derramada en mí, en mí. Lea usted a Pablo cuando escribe a Timoteo. Yo, dice, injuriador, perseguidor, blasfemo. Yo, dice, fui alcanzado por la gracia de Dios. ¿Cómo no puede decir Pablo, gracias a Dios por su don inefable? Hermano, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿De dónde le rescató Dios a usted? ¿No cree que merece ese Señor que usted lo alabe, lo glorifique y que esté dispuesto a cualquier cosa para Él? Bueno, yo nada más le pregunto, no sé qué piensa usted. Entonces, es algo inefable, dice Pablo. Imposible de ser descrito, de ser explicado satisfactoriamente. Porque tal vez usted diga, yo conozco bastante el tema de la salvación. Yo lo conozco bastante bien. Bueno, podrá conocerlo bastante, pero no todo lo que el tema y la obra de Dios en Cristo implica. No, eso es imposible de conocer. Pero, hermano, podemos decir que aunque no podemos explicarlo satisfactoriamente, podemos decir, yo experimenté la gracia inmerecida de Dios. Ese amor de Dios es real en mí. ¿Quién merecía esta salvación más que los demás, hermanos? Imagínense, si no merecíamos la salvación que es indescriptible y no sé qué más decir, ¿cree usted que usted merece el trabajo que tiene? ¿Usted cree que merece la casa que tiene, la salud que tiene, la familia que tiene, los bienes que tiene? Hermano, ¿usted cree que merece más eso que lo otro? No. Entonces, ¿quién merece esta salvación más que los demás? Nadie.
En palabras de Pablo en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo dice, por gracia sois salvos. Nosotros no merecíamos lo que tenemos, la salvación eterna, pero sí merecíamos lo que no tenemos, la condenación eterna. Tanto judíos como gentiles, ambos fueron alcanzados por la bondad y la misericordia de Cristo. Así que, ¿por qué no ser agradecidos cada día? Pablo reconoce pues que gracias a esa salvación tan grande, todos los que hemos sido salvados, podemos demostrar nuestra gratitud a Dios siendo imitadores de Él al dar de nuestros recursos para ayudar a otros cuando se puede y o para el sostén de la obra de Dios. Nuestras aportaciones sin duda alguna serán también justas, así como Dios ha sido justo al darnos esta salvación por nuestra fe en Cristo. No debemos tratar de pagar lo que Dios nos ha otorgado, hermanos, porque esto es impagable, imposible de ser pagado, pero sí demostrarlo con nuestra gratitud, reconociendo que valoramos de todo nuestro corazón lo que ahora somos en Cristo. Así que, juntamente con Pablo, hermanos, nosotros podemos decir, gracias a Dios por su don inefable. ¿No le parece? Gracias a Dios por su regalo indescriptible. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias porque nos permites, Señor, entender estas cosas hasta donde nuestra mente limitada nos lo permite, Señor, nos deja. Muchas gracias, Señor. Cerramos estos 2 capítulos para entrar a algo diferente la otra semana, si tú nos das la vida, y poder escuchar, Señor, de nuevo tu voz tratando otros asuntos que tienen que ver también con nuestra vida espiritual. Señor, muchas gracias por este tiempo de explicación de tu palabra, porque eres tu Espíritu bendito de Dios quien nos habla, y deseamos con todo nuestro corazón, Señor, que no dejes de hablar nunca y que nosotros no dejemos de venir a escuchar nunca también. Gracias, Señor, que podamos valorar esa salvación que tenemos y que podamos comprender, Señor, que no buscas nuestro dinero, no buscas nuestros recursos, ni nuestros bienes, buscas nuestro corazón. Es lo que nos llamas a entregarte, Señor, nuestro corazón. Así es que, Señor, ojalá esta iglesia esté dispuesta a darte el corazón cada día, porque ya lo has comprado con tu sangre preciosa, Señor, y deseas tener el control de él. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.